Díaz Banda. Estas historia es solo para entretener derechos de autor, esta teoría / fanfic no me pertenece. Sin embargo, el anime junto a la historia original del anime no me pertenece, sus créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 7. De regreso a las clases y un problema peludo. La recuperación no fue de un día para el otro. Naruto primero tenía que recuperarse de su viaje en el tiempo y del resto de las heridas físicas y mentales que había dejado la batalla que había tenido contra Sasuke, tal vez ganar algo de peso si era el caso ahora. Pasó 3 días en la enfermería, hasta esa mañana que Madame Poppy entró en la enfermería. Te veo muy animada el día de hoy, Naruto. La mujer dice con alegría cuando Naruto se termina rápidamente su desayuno. Se había asegurado de comer bien ahora que su estómago estaba cediendo y empezaba a sentir un hambre real. La rubia se encoge de hombros aún recordando la conversación que tuvo con la profesora Minerva ayer. Hoy volveré a las clases, Naruto dice con la boca llena antes de tragar. Tanto Madame Poppy como la profesora de transformaciones habían querido que Naruto descansara más tiempo, pero ella sinceramente y aunque quiere a su amiga, Hermione no siempre es la mejor para enseñar y extraña un poco a todos sus amigos. Muchos de ellos le habían enviado regalos de recupérate pronto y Ana, Ernie, Justin y Griega. Muchos otros la habían visitado por la tarde los últimos 2 días, aún extrañaba a Seamus, pero no iba a presionar, sabía que seguramente, ella sacude la cabeza queriendo sacar esos. Hablando de eso, tampoco había visto a Fred y George, ¿acaso también los asuste? ¿Estás segura que no quieres descansar un poco más? ¿Puedo alargar tu permiso por unos días? Madame Poppy pregunta, aún sabiendo lo terca que es la chica y había adivinado. Naruto sacude la cabeza en negación. Mientras no recaigas, está bien, de hecho, pienso seguir dándote algunas pócimas para dormir. Naruto tararea en afirmación. Las opciones para dormir habían hecho maravillas junto a algunas plantas que evitan los sueños, y claro que el conejo de peluche y Brave habían ayudado para que Naruto pudiera volver a dormir por las noches y evitar ataques de magia accidental. Y si las cosas siguen así, creo que ya va siendo hora de que regreses a los dormitorios. La rubia se paralizó, la cuchara que tenía en la mano cayó en el plato vacío en un sonido metálico. Regresar a los dormitorios, se suponía que iba a darle tiempo a Seamus para recuperarse después de haber presenciado algo así. Claro que, si aún no te sientes lista, querida, podemos esperar un tiempo más. Naruto sabe que esto tal vez no lo estaba haciendo por Seamus, era porque estaba asustada de ver qué es lo que el chico diría o peor aún cómo la miraría de ahora en adelante, pero ella ya no quería retroceder ante eso, iba a enfrentarlo antes de que perdiera la valentía que había ganado. Regresaré esta noche. Naruto traga saliva antes de finalmente levantarse, necesitaba una ducha. Naruto no había estado tan nerviosa en mucho tiempo mientras caminaba casi a escondidas, pasos ligeros, pero con los hombros tensos bajo un uniforme que no había usado en un tiempo. Llevaba los libros en un viejo morral que cargaba como un bolso grande en el costado derecho. Si no se equivocaba, la primera clase del día era herbología. Quería acomodarse la túnica, como si ese fuera el peso que la incomodaba, o tirar con fuerza de su cabello ante la angustia que se estaba gestando, cuando finalmente estaba a unos pasos de la entrada escondida detrás de una roca mientras veía a los estudiantes entrar. El corazón le latía demasiado fuerte en el pecho, tal vez debería haber esperado un poco más, no sabía cómo hacer esto. El sonido de pasos había hecho que saliera de sus pensamientos y cuando giró la cabeza para ver a la persona que la descubrió, ojos grisáceos la observaban con los ojos muy abiertos. Draco había fruncido el ceño y retrocedió, dirigiéndose a la clase de herbología sin dirigirle la palabra. Naruto cree que hubiera preferido que le dijera esas cosas arrogantes que solía decir, pero en cambio el chico no lo hizo quedándose en silencio. Y en ese momento ella avanzó detrás del chico, un paso a la vez queriendo hablar. Espera, solo un segundo. Pero antes de que Naruto se diera cuenta había entrado al invernadero, vio a Dean y Seamus a la distancia. Al parecer la clase se tomaría con Slytherin por lo que podía ver. Naruto. De repente Lavender se acerca junto a Parvati. ¿Volviste? Las chicas le preguntaban cosas a Naruto, mientras ella solo se quedaba como un hilo tenso que estaba siendo empujado una y otra vez, haciendo que produjera pequeñas frases en respuesta, que sin duda no llegaba a ser una conversación, pero incluso así esto había sido un alivio, no fue como lo había esperado. Sentía la mirada de algunos Slytherin sobre ella. Sabine y Parkinson le daban una grata bienvenida con esos ojos entrecerrados, pero no era como si Naruto se fuera a ir por esos dos. ¿Dónde estabas? Naruto salta ante la voz de Ron, se gira para verlo entrar al invernadero junto a Harry y Hermione.
Fuimos a buscarte a la enfermería, pero no te encontramos, Ari complementa. Sí, salí temprano para llegar aquí. Naruto se rasca detrás de la cabeza, sintiendo alguno de los mechones de su cabello. Naruto se quedó junto a Harry, Ron y Hermione, pero frente a ellos estaba Neville, pero ni Dean ni Seamus se habían acercado a hablarle y eso dolía, aunque ya se había preparado mentalmente para eso. Pero dejando eso de lado, Naruto que de nuevo la relación entre Ron y Hermione volvía a estar tensa, ¿pelearon de nuevo? La rubia pregunta habiéndose puesto los guantes y cortaba de las hierbas malas de la planta que debían tratar hoy. Hermione mira a Ron ante la pregunta de Naruto y pregunta suavemente, ¿cómo está Scabbers? Entonces Naruto lo había entendido. ¿Otra vez? Piensa cortando una de las hojas, la profesora Sprout también había sido extra amable el día de hoy con ella. No sale de debajo de la cama, está temblando de miedo, Ron dice con un gruñido bajo y corta de manera agresiva haciendo que las habas se derramen por el suelo. Con cuidado señor Weasley, con cuidado. Mientras la profesora Sprout regañaba a Ron, Naruto sintió una mirada sobre ella, era, extraño, no era esa amarga mirada que le daban algunos Slytherin o amigable como la que le daba Neville, picosa, confundida y cuando Naruto giró la cabeza vio a Draco junto a Craig y Goyle, no la estaba mirando haciendo que se sintiera confundida, había sentido la mirada de alguien sobre ella, si no era Draco entonces ¿quién la había estado mirando? Mientras salían del invernadero en un momento Lavender y Parvati se habían alejado y Ron y Harry sueltan un gruñido, ¿por qué actúan así? Lavender y Parvati han estado insoportables estos días. Ron se queja y Harry asiente, Hermione concuerda un poco con eso, pero era más por el hecho del por qué las chicas actuaban así porque estaba de acuerdo con Ron y Harry. Siempre van a ver a la profesora Trelawney y regresan orgullosas como si supieran cosas que el resto no, Hermione comenta cruzando los brazos y rodando los ojos antes de acomodar los libros que lleva en el bolso. Y parece que murmuran sobre mi muerte. Harry se queja apuntándose a sí mismo. Bueno, Lavender siempre fue así y Parvati siempre la sigue en eso, además no creen que muchos sienten intriga por la clase de la profesora Trelawney. Cuando se acabe la emoción seguramente se calmarán Tebayo, Naruto entrecerró los ojos y sopló a uno de los mechones que le tapaba la vista. La siguiente clase fue transformaciones, pero Naruto no esperaba haber recibido unos saludos tan enérgicos por parte de algunos de Ravenclaw. Naruto. ¿Cómo estás? ¿Aún te sientes mal? Escuchamos que pasaste días en la enfermería. Debió de ser terrible pasar tu cumpleaños en la enfermería. Naruto parpadea a todos los que la rodean, traga saliva y finalmente sonríe, ya estoy mejor, gracias Tebayo. En verdad la estaban haciendo sentir bonito de alguna manera. Hubo un silencio antes de que Naruto volviera a estar confundida solo para ver a Michael Corner soltar un chillido, giró un poco la cabeza y vio un sonrojo florecer en el rostro del chico, siento que no hemos visto a Naruto sonreír en un largo tiempo, algunos Ravenclaw parecían de acuerdo con eso y aunque Anton y Amanda se habían quedado hablando con ella, pudo escuchar algunos murmullos a la distancia, no parecían los murmullos que hacían en Konoha, pero estaba segura de que hablaban de ella. Cuando Naruto decidido volver con Harry tenía la espalda más recta y estaba relajada con las manos entre los bolsillos de su túnica antes de que distraídamente su mirada se encontrara con Lavender que estaba llorando, era raro, la niña había estado animada en la última clase, pero ahora estaba entre los brazos de su amiga Parvati, ¿qué pasa la-chan? Naruto pregunta frunciendo el ceño y hablando en voz baja sentándose junto a las chicas. Hermione también se acerca con un rostro preocupado, mientras Harry y Ron se sentaban al frente del grupo mirándolos con curiosidad. Había recibido una carta, no la había abierto hasta ahora y se trataba de su conejo Vinky, había sido asesinado por un zorro, Parvati cuenta y Naruto abre mucho los ojos antes de arrugar la nariz, ella odiaría que le hicieran daño a Brave. Debería de haberlo imaginado, Lavender dice limpiándose el resto de las lágrimas de sus mejillas. ¿A qué te refieres? Naruto no querría imaginarse algo así. Hoy es 16 de octubre. ¿Recuerdan lo que dijo la profesora Trelawney? La profesora había mencionado eso durante la primera clase, mencionó algo hacia Lavender, si Naruto no recordaba mal. La clase había empezado a reunirse alrededor de Lavender y Naruto siente que la respiración se le entrecorta por el sentimiento de quedarse atrapada, trata de mantenerse lo más cerca de Lavender que se apoya suavemente hacia Naruto ahora, pensando que la rubia le estaba dando apoyo por la pérdida de su conejo.
Los ojos azules de Naruto chocaron contra los de Seamus antes de que el chico apartara la mirada mientras se mordía el labio. Al lado de Ann parecía entender la situación, mirando entre ellos, al final se había encogido de hombros y le dio una pequeña sonrisa incómoda a la rubia, haciendo que Naruto se la devolviera como la misma incomodidad o tal vez peor. Entonces Hermione habla, ¿temías que un zorro matara a Binky? No exactamente, Percy temía que Binky muriera. Los ojos de Lavender se pusieron llorosos nuevamente y Naruto aún después de todo no sabía cómo consolar. Dando un intento de hacerlo le da suaves golpecitos en la espalda a la chica para consolarla. Vaya, Hermione se queda en silencio por un momento, poniendo un dedo sobre el labio pensativa antes de continuar. ¿Era viejo? Era solo una cría. Lavender solloza y Naruto sisea. ¿Por qué Hermione estaba haciendo tantas preguntas? Pero antes de que Hermione pudiera continuar, Naruto habla, no creo que sea buena idea preguntar esas cosas ahora. Su conejo murió. Naruto se dio cuenta de que tal vez no tuvo la sutileza suficiente, sin duda Comadreja la regañaría. Lavender sollozó un poco más fuerte ante la mención de su adorado conejo de esa manera. Lo siento. La chica bigotuda vuelve a darle palmaditas con la palma de la mano en la espalda en forma de disculpa esta vez. Hermione frunce el ceño. Aún así, eso fue demasiado inexacto, solo digo. Me refiero que Lavender solo recibió la carta hoy, su conejo no murió hoy. Parvati le había dado una mala mirada a Hermione. No le hagas caso, Lavender, a Hermione no le importa las mascotas de otras personas, Ron dice mordazmente y puede ver como la niña de cabello rizado frunce el ceño. Lavender vuelve a limpiarse las lágrimas y mira a Ron con los ojos brillantes. Finalmente, la profesora Minerva entró y los estudiantes se dispersaron a sus asientos. Naruto se levanta dándole unas últimas palabras a Lavender antes de irse junto a Ron, Hermione y Harry. Al menos Ron y Hermione ya no se lanzaban miradas mordaces y mortales. Pero no se dirigieron la palabra en toda la hora que duró la clase. Naruto se sintió bien cuando le dio una pequeña sonrisa y asentimiento a la profesora Minerva. La mujer había sido tan amable con ella, incluso cuando la regañó y fue estricta con su cuidado, tuvo su lado suave con Naruto. Por primera vez en mucho tiempo Naruto prestó mucha atención hasta el final, incluso si a veces golpeteaba la pluma contra su mesa o el pie contra el suelo. Cuando la clase finalmente terminó, la profesora Minerva llamó, un momento por favor. Aquellos que son de Gryffindor quédense, necesito las autorizaciones firmadas antes de Halloween. Sin la autorización no hay visita al pueblo, así que no se les olvide, ir al pueblo. ¿Qué pueblo? La mente de nuestra rubia trabajó rápidamente antes de que abriera mucho los ojos al darse cuenta. Hogsmeade. Ella había recibido un permiso que debían firmar. Ella trató de hacer memoria del momento en que abrió la carta de Hogwarts que traía la lista de materiales para el tercer año, solo para darse cuenta de que la abrió. ¿Qué decía? ¿Había un permiso? Todo estaba demasiado borroso. Deseaba haber revisado esa carta cuando viajó al pasado. Harry se queja bajando la cabeza cuando los estudiantes de Gryffindor hacían la fila para llevarle la hoja con el permiso para ir. No obtuviste el permiso. Oh, Naruto se detiene, lo recordaba, Harry había hinchado a su tía, obviamente no recibió el permiso porque huyó de la casa. ¿Tienes el permiso, Naruto? Harry pregunta con los ojos muy abiertos. No, Naruto contesta secamente, ahora se arrepentía de haberse deprimido, ahora no podría ir a Hogsmeade. Espera, ¿quién debía firmar su permiso como tal? ¿Tsunade Oba-chan? ¿Kakashi-sensei? Podemos intentar ir a hablar con la profesora McGonagall. Seguro que no nos rechazas y vamos los dos. Harry convence a Naruto de insistirle a la profesora. Ron los acompaña y Hermione se había ido extrañamente. Harry lucía nervioso. ¿Ya lo habías intentado, no? Naruto pregunta encorvada y levantando una ceja. ¿Cómo lo sabes? Naruto suelta una risa. Se te ve en todo el rostro, caballo. ¿Estás nervioso porque piensas que pueden rechazarnos? Naruto mira hacia el frente viendo cómo Neville dice que había perdido su permiso solo para que la profesora Minerva le dijera que su abuela lo había enviado, ya que de esa manera era más seguro. Neville suspiró y finalmente, cuando todos los demás estudiantes se habían ido, había llegado el turno de Harry y Naruto de dar un paso al frente. Ron les dio un ligero empujón, pero Naruto pudo sentir como trató de corregirse cuando había empujado el lado izquierdo de la parte superior de la espalda de Naruto. Nosotros, Harry empieza lentamente antes de tragar saliva y hablar en voz alta. Naruto solo miró con curiosidad, tenía curiosidad de qué iba a decir y algo divertida por el nerviosismo de Harry. Nos preguntábamos si podría dejarnos ir a Hogsmeade. Bueno, mis tíos olvidaron firmar el permiso y Naruto. Harry miró a la rubia que tenía una sonrisa socarrona en los labios, ¿se estaba burlando? ¿Quién me firmara mi permiso?
Hubo un silencio extraño ante la forma tan simple y directa como lo había dicho la rubia, casi como si hubiera dicho una broma muy oscura. ¿Su tutor legal? Naruto niega con la cabeza y se encoge de hombros con una mirada aburrida. No tengo. Minerva se acomodó las gafas con el ceño fruncido. La situación en la que vivía su estudiante. Bueno, señor Potter, señorita Uzumaki. Naruto soltó un resoplido. Sí, la profesora Minerva no iba a ceder. No puedo dejarlos ir a Uxmeade de todas formas, porque primero, Minerva miró a Harry. Sin la autorización no puedo dejarlos ir. Ya me han escuchado antes. Y segundo, su mirada pasó a Naruto. No creo que sea conveniente, señorita Uzumaki. Aún se está recuperando y no quiero que tengas una recaída. Naruto se tensa ante eso. No esperaba que la profesora Minerva lo mencionara. Pero, mis tíos son Muggle y no saben de estas cosas, las cosas de Hogwarts. Harry menciona y luego señala a Naruto, y Naruto ya se está recuperando, seguro de que estará bien para ir a Uxmeade, y como no tiene a nadie para que firme el permiso, entonces, Naruto iba a decirle a Harry que se detuviera y que no tenía sentido seguir con una discusión que claramente ellos estaban perdiendo. Sigo preguntándome, ¿por qué solo yo de todos los participantes se convirtió en Chunin? Shikamaru deja que la pregunta salga de su boca, sin esperar una respuesta real, cuando deja el informe sobre el escritorio de la Hokage. Tsunade farfulla al ver más papeleo que archivar, mientras que el chico Nara se soba el hombro. Creo habértelo dicho el día del nombramiento. La mujer se encoge de hombros, mientras empieza a preparar el pedido que necesita el hospital por parte del clan Nara, más rápido si se lo pedía al propio heredero directamente. No me refiero a eso, creo entender por qué fui elegido, solo me pregunto, si no había más personas que pudieran tomar el cargo. Shikamaru se encorva con los ojos entrecerrados, el chaleco que está usando se arruga un poco cuando lo hace, su mente gira en torno a cierta persona. Creo que Naruto también hubiera sido ascendido a Chunin. Tsunade en realidad se detiene por un momento para pensar, no estuvo durante los exámenes, por lo cual no fue testigo de las pruebas presentadas, pero había recibido informes por parte de los examinadores. Naruto había presentado fuerza durante los exámenes y cierta astucia, fue lo que se podía resumir hasta el final, donde afirmaban que no estaba lista para convertirse en un Chunin, demasiado imprudente para dejarle en sus manos un trabajo como el del Chunin. No estuve, pero analice el informe incluso antes de leer las conclusiones y creo que están en lo cierto hasta cierto punto. Naruto es imprudente y no sabe liderar. Shikamaru levanta una ceja, realmente lo hace con incredulidad. Antes de dejar de hacerlo, esta era la quinta Hokage. ¿Sabes que hay rumores que dicen que Naruto fue quien impulsó a los selladores a trabajar? ¿O que fue uno de los mayores colaboradores durante la invasión? Además, si es necesario y estrictamente durante los exámenes Chunin, Naruto es impredecible y realmente astuto, amable y fuerte, no le tiembla la voz ni las piernas cuando se trata de defender a alguien. En ese momento se había vuelto un insulto personal para Shikamaru, como si hubiera recibido un golpe. Sus ojos astutos brillaban mientras hablaba de Naruto, como si fuera lo más interesante que hubiese visto y a su vez hablara de un preciado amigo. Hasta el punto donde Tsunade vuelve a pensar en aquella hoja de informes sobre Naruto durante los exámenes y la invasión. No se resaltó de esta manera la fuerza de Naruto como lo había hecho Shikamaru, pero cuando había hablado de ello con alguno de ellos, Ibiki Morino había sonreído y había dicho que el chico tiene espíritu y actitud o Anko Mitarashi, que cuando preguntó le brillaron los ojos como cuando tortura gente o como los de una niña pequeña al hablar de la pelea de Neji y Naruto fue inesperado para muchos. Me reí de sus caras por mucho tiempo, le pateo el trasero. Y no fue suerte o destino, lo destruyó con su creatividad, astucia y fuerza e incluso llegó a escuchar sobre su colaboración en la villa, pero nunca obtuvo todos los detalles cuando los pidió, solo que enfrentó a Gaara de la Arena o también conocido como Jinchuriki del Ichibi ahora. Y después cuando ya había dado el rango a Shikamaru, tenía demasiado trabajo para preguntar acerca de algo que no le era relevante en ese momento. Reclinándose en el asiento sus ojos se entrecierran ante la idea de que, de hecho, todo podría haber sido planeado de alguna manera. El informe de la participación en los exámenes Chunin no era tan detallada como los demás que se le había entregado, cortado, si se pudiera describir de alguna manera. Esa fue una información bastante útil. Shikamaru siente que se le eriza los vellos de la nuca ante el tono de voz de Tsunade, enfadado, como si un gato que había estado persiguiendo un ratón, se diera cuenta de que era de juguete. Enderezándose, Tsunade sonríe astutamente a Shikamaru moviendo una mano. Puedes retirarte, gracias. El Nara da media vuelta, confundido por la actitud de la mujer, tratando de encajar las piezas de lo que dijo y la reacción de su Hokage.
Cuando Shikamaru había salido de la oficina, Tsunade chasquea la lengua y junta las manos. Hace un tiempo no estaría segura de quién estaba saboteando a la niña de bigotes, pero después de haber escuchado a las momias mal momificadas, como habían estado rehúsenles a darle libertad o poder, encerrarla y encasillarla, entrenarla para pensar que no tiene alternativas, tal vez. Si pudiera jugar bien sus cartas, entrar en el gran comedor fue una experiencia, estresante, pero de alguna manera tranquilizadora a la vez. Muchos la saludaron a la distancia, mientras que otros se habían apresurado a acercarse y preguntarle cómo estaba. Ese fue el momento en donde Naruto empezó a darse cuenta un poco de su reputación, pero estaba un poco agotada de responder lo mejor que podía a las preguntas y demasiado tensa por la forma en que la rodeaban. Superó la parte de los saludos un poco cuando Cedric se había acercado a saludar. No hubo mucho intercambio de palabras, solo un supongo que fue peor de lo que imaginé por parte del chico mayor y un supongo que tenías razón por parte de Naruto, antes de que el chico se fuera con sus amigos de su año, palmeando el hombro de Naruto cuando cruzó a su lado. De hecho, empeoró un poco cuando se sentó en una de las largas bancas y trató de comer lo más que podía su estómago renuente. Pero sus ojos no podían evitar ver a Seangus retorcerse a unos metros de distancia junto a Dean, y podía sentir la mirada gemela de Fred y George en nuca. No parecía que fueran a acercarse pronto. Pero Harry, Hermione y Ron se quedaron y hablaron con ella durante almorzaban. Naruto cree que usaron la mayor cantidad de temas que a ella le llamaba la atención para distraerla, así que lo mínimo que podría hacer era distraerse con ello. Al finalizar la mitad de su almuerzo apartó el plato que estaba frente a ella, no podía dar un bocado más. Al final termina farfullando cuando una pócima aparece a un lado, pero no podía quejarse. La señora Pomfrey había sido muy estricta acerca de necesitar nutrición seria y era una de las condiciones que le había dado para dejarle salir de la enfermería, junto a no realizar nada que la pusiera en peligro. Naruto se lo tragó de un sorbo, sintiendo asco ante el sabor amargo y la textura espesa que le recorrió la garganta. Sacó la lengua y arrugó la nariz. Su expresión debió de ser fea, porque Ron hizo una mueca. Eso debió saber horrible, había dicho. Después del almuerzo fueron a sus últimas 2 clases sin incidentes y finalmente Naruto se separó de sus amigos, que parecían que se habían pegado a ella como pegamento durante todo el día, y cuando recibió miradas de una clara negación a la separación, Naruto había renegado y había dicho que estaba bien y que quería dar un paseo sola. Y eso hizo. Pasó el tiempo entre que el cielo empezaba a pintarse de naranja y se oscurecía, paseando a una sana distancia del bosque prohibido. Realmente los sentimientos amargos que había tenido hacia él, se habían desvanecido bastante, dejando solo un leve sentimiento de angustia en su lugar. Fue extraño con lo nerviosa que había estado hace semanas con solo estar cerca de un bosque. Supuso que fue porque había enfrentado esa parte de lo que había sucedido. Y pensando claramente qué culpa tiene un bosque. Ninguna, su mente finalmente accedió. Además, era irónico, ella básicamente creció en un pueblo rodeado de un espeso bosque, por lo que, en realidad, nunca lo odio. ¿No deberías estar adentro ya? Ha empezado a hacer frío. Naruto salta en su sitio al escuchar una voz detrás de ella, y se gira demasiado rápido para ver que solo se trataba del profesor Lupin. Eso no evitó que ella aún mantuviera una postura algo defensiva, con los hombros tensos y los labios en una línea dura. Él le había mentido acerca de ser un mugle aquella vez en el tren, esa otra vez en la cabina del tren que llevaba a Hogwarts. Fingió estar dormido. Él la había visto cuando había estado débil y no quiere recordar mucho de aquel día cuando casi daña su amistad con Harry. De alguna manera Lupin había visto mucho más de lo que Naruto había estado dispuesta a enseñar en ese momento, y eso la hizo sentir más herida de lo que estaba en ese momento. Solo estoy dando un paseo. Ella dice sin mucha emoción en realidad. Pero el hombre no pareció ni siquiera molestarse por la clara molestia de Naruto, en cambio sonrió amablemente. Yo ya sabía eso, te estoy diciendo que se está haciendo tarde y está haciendo bastante frío. Pensaba regresar pronto. Ella afirma, aunque en realidad había estado caminando hacia el lado contrario. No miró a Lupin a los ojos, no quería ver de nuevo ese parentesco o comprensión por alguna extraña razón. No veo que fueras a hacer eso pronto. Lupin había susurrado, seguramente más para sí mismo que para Naruto. El profesor había dado un paso y Naruto había retrocedido 2. Y con eso Remus no está seguro de qué decir. Había estado teniendo esa sensación desde que vio a la niña en el tren, el lobo interior o también como lo habían nombrado antes lunas, en especial cierto hombre del cual Remus no iba a pensar, había canalizado manada enseguida que la vio y su nariz aguda había captado el olor y traducido eso a esa misma palabra. Pero Remus no era un animal, al menos eso quería pensar.
Y esa sensación aumentó cuando la volvió a ver en el expreso, de camino a Hogwarts, pero no de una manera positiva como lo había sido la primera vez. Ella se veía tan apagada y triste. Lunas le gritó proteger, pero Remus sabía mejor que sería totalmente extraño acercarse a una niña que básicamente acababa de conocer. Trató de ayudar o acercarse, pero la mayoría de las veces o no sabía dónde encontrar a Naruto o estaba con Harry, y ese es otro tema complicado que su mente está tratando de procesar. Pensaba acercarse a Harry. Por supuesto, pero denle un descanso, es difícil ver a la mini copia de Cornamenta. Finalmente decide acercarse al punto donde todo había iniciado. ¿Sabes? Estaba algo sorprendido al saber que eras ese mismo niño que conocí en aquel tren Mugle aquella vez, y la otra sorpresa que me llevé cuando Minerva me había dicho que eras una niña muy inquieta pero bastante talentosa. Y Remus no mentía, recordaba perfectamente estar un poco boquiabierto al tener ese conocimiento, pero luego cuando descubrió que no estaba exactamente equivocado, fue un poquito mejor las cosas. Me mentiste. Naruto finalmente accede a decirlo. Sobre ser Mugle. No te quería engañar. Fue algo del momento, quería ayudarte al verte en una situación complicada, ya sabes, solidaridad entre brujos, al final, bueno. Remus no puede decir que le pareció gracioso ver a Naruto taparse la boca cuando tenía un desliz de la lengua. Lo olvidé. No era una mentira, al final se olvidó aclarar el malentendido. El ceño que tenía la niña se desfrunce un poco. ¿Por qué fingiste estar dormido en el tren? Interroga, pero suena menos dura que antes. Y viste que estaba herida, ¿verdad? Remus siente que se le revuelve un poco el estómago. No te vi, en verdad estaba dormido hasta que llegaste, te escuché quejarte y luego decirle a tu amigo que no le dijera a nadie. Así que pensé que no te gustaría para nada que yo supiera, por eso fingí. Él evita añadir que también era un poco difícil ver a Harry. Y en verdad fue feo haber escuchado a la niña quejarse. Remus se hubiera levantado si Neville no hubiera estado allí. Finalmente, el ceño fruncido de Naruto se borra. Oh. Fue lo único que suelta, pareciendo pensar nuevamente las cosas. Yo, lamento haberte visto mal, varias veces. Remus no puede evitar que se le escape un jadeo, algo divertido ante cómo aparto la mirada, como un cachorro con la cola entre las patas. Está bien, no es algo que me intimide mucho, ¿sabes? Naruto levanta una ceja inexpresivamente. ¿Quieres apostar que puede ser aterrado? ¿Por qué te digo que puedo ser un verdadero monstruo si me lo propongo? La amargura en la voz de la niña hace que la diversión desaparezca. No pienso que te veas o actúes como un monstruo. Era algo que James y. Bueno, que le habían dicho mucho antes. No es como si Remus dejara de verse a sí mismo como uno la mayor parte del tiempo. Los ojos azules de Naruto se abrieron y se iluminaron con lo que parecía ser sorpresa, pero también algo más, y una pequeña y tierna sonrisa aparece en su rostro. Gracias por decir eso. Y aunque ella agradece, como Remus, está claro que ella misma no cree eso en este momento. Otra similitud entre ellos que añadir a la lista. Remus no está muy seguro qué fue lo que pasó por su mente en ese momento o que le impulsó a tomar esta decisión, una que claramente podría terminar terriblemente mal, con él siendo despedido cuando él murmura. En cambio yo realmente podría ser uno. Ese fue el fin, lo supo cuando vio a la niña parpadear varias veces. ¿Tú? Naruto gira un poco la cabeza. ¿Por qué piensas eso? Remus se quedó callado, no quería que ella lo tomara como un mentiroso, e incluso el lobo en su interior estaba más que feliz de darse a conocer. No creo que pueda decirte, es complicado. Ponme a prueba. Naruto dijo, cruzándose de brazos. Aunque, si en serio no quieres decirme, tampoco es como si fuera a forzarte o algo así. Ella se encoge de hombros. Sé lo que es guardar un secreto, uno bastante grande. Remus sabía que una vez que la curiosidad estaba puesta sobre la mesa, iba a ser muy difícil disuadirla, pero eso no evitaba que sintiera un poco de terror al saber que una estudiante podría estar indagando en busca de su secreto. Las indagaciones son los grandes compañeros de los chismes y las teorías, y si eso llegara a oídos de los padres, soy un hombre lobo. Lo dijo, sí, el error fue suyo al subestimar el oído claramente agudo de la niña, al murmurar hacia sí mismo antes, pero no es como si pudiera hacer mucho más, solo esperar, ver su reacción y pedir que ella no lo divulgue. Naruto se queda congelada en su lugar por un segundo, tal vez tratando de recordar haber visto o leído sobre dicha criatura antes. Y cuando finalmente lo hace, Remus se da cuenta por cómo sus pupilas se encogen. ¿Está asustada? Él espera sinceramente que no, en realidad no esperaba esta conversación que parece más un momento de confesiones.
Ella lo señala con un dedo. Tetu, dice con la voz algo chillona. Oh, bueno, he leído un poco de ellos. Que son extremadamente peligrosos, entre otras cosas. No se equivocan. Sí, pero... Naruto baja la mano con la que lo señalara. Tú no pareces peligroso o malo. Remus niega con la cabeza. No me has visto en forma de lobo, no dirías lo mismo. Lo digo como persona, no cuando claramente no tienes control de lo que haces, así que sí diría lo mismo. Además, mírame. Naruto entrecierra los ojos y abre la boca. Remus puede ver que los colmillos de Naruto son más afilados de lo normal. Ella la cierra y continúa. Yo también puedo morder bastante fuerte. Remus sonríe un poco, relajando los hombros, no salió corriendo. No creo que eso sea comparable. Naruto se gira un poco y patea una roca imaginaria mirando al suelo. ¿Sabes lo que pasó, no? Remus se estremece de solo recordarlo, se despertó sobresaltado en medio de la noche cuando todo empezó a moverse, el castillo estaba temblando. Y a la mañana siguiente, escucho de Minerva que había sido por una magia accidental extremadamente poderosa de una estudiante, no hablo quién fue, pero fue fácil armar el rompecabezas al escuchar a los estudiantes decir que Naruto estaba en la enfermería o que algunos se le acercaran para preguntar si Naruto estaba bien. Eso fue un accidente, no fue tu culpa. Remus dijo con seguridad. Sí, Naruto contesta, pero claramente eso no es lo que piensa tampoco. Debió de haber sido horrible, los ojos de Naruto brillan, pero esta vez con algo parecido a la tristeza y vio como la niña apretaba los puños, lucía como una cachorrita triste y asustada, preparada para ser regañada. Para ti, Remus no se quería imaginar qué era lo que la niña había estado soñando para que tuviera un ataque de magia accidental tan potente. Y tampoco se atrevía a preguntar. Naruto apretó los labios y dijo. Fue peor para los demás. No dijo nada más. Eso no quita que fuera terrible para ti. Remus afirma, su ceño algo fruncido, pero habló con calma cuando preguntó. ¿Quieres decirme con qué soñaste? La respuesta fue silencio, que claramente significaba no y Remus respetaba eso. No es algo de lo que pueda hablar, pero, gracias por ofrecerte a escuchar. Ella frunció un poco el ceño. Sigo sorprendida de saber que en realidad eres, bueno que tienes un problema peludo. Dijo con un movimiento de cejas, sí, la niña se creía la más divertida.